Bueno, sí, la jornada creo que fue bastante exitosa en la cuestión de lo que es la concurrencia. Bueno, nosotros dimos inicio a la jornada explicando un poquito junto con la juez de falta Roxana Agostinelli, bueno, el marco regulatorio que tenemos a nivel local, así que se hablaron algunas cuestiones específicas de la ordenanza vigente, más que todo en lo que iba a estar orientado la charla, que tiene que ver con la habilitación que deben tener tanto los equipos como los operadores de esos equipos, una habilitación que tiene validez a nivel provincial y que requiere de para los operadores una capacitación anual, que bueno, justamente esta charla iba a brindar esa posibilidad porque era justamente personal del ministerio que venía a brindarla. Bueno, se destacó la importancia de tener todo en regla, como se dice, fundamentalmente para prevenir cualquier tipo de conflicto que se pueda llegar a suscitar. Nosotros lo que tratamos fue de hacer ver a los propietarios de equipos, aplicadores y demás, bueno, la absoluta necesidad de tener todo en orden por una cuestión de que cualquier vecino, cuando sienta que alguna aplicación puede estar no siendo realizada con todas las normas de seguridad que corresponden, o pueda estar siendo realizada por personas o equipos que no estén habilitados, puede llegar a radicar la denuncia correspondiente. El mismo municipio, en caso de percibir o tener conocimiento de alguna práctica de ese tipo, podría iniciar el procedimiento de oficio también. Entonces, bueno, en ese marco, tratar de prevenir cualquier tipo de riesgo, y además, obviamente, es el punto inicial de este tipo de charla tiene que ver con la protección del propio aplicador, que es el que está directamente en contacto con los productos, y entonces, bueno, en ese marco también poder garantizarle su seguridad a la hora de trabajar, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, y se habló mucho también de, primero, de los inspectores, de los veedores, que ya en muchas localidades aparece la figura del ingeniero agrónomo directamente contratado por el Estado para constatar el momento de la aplicación. Aquí lo hace el equipo de inspectores municipales esa función. Sí, exactamente. Bueno, los inspectores han sido ya capacitados en reiteradas oportunidades justamente por esta tarea específica que también les incumbe. Bueno, eso es una decisión política, no habría ningún impedimento a que eso se pueda llevar a cabo. Sí es una demanda que aparece por ahí habitualmente, pero bueno, habría que ver si en el caso de implementarse después no tenemos reparos, o bueno, quién asume el costo de esa contratación, ¿no es cierto? Que bueno, seguramente dentro del mismo marco del proceso de control se podría implementar para, bueno, cubrir desde ahí el costo de algún control de este tipo y solucionarlo. Obviamente un profesional agrónomo va a estar mucho más calificado para poder percibir distintas cuestiones que por ahí a los inspectores pueden llegar a escapárseles, aunque bueno, hoy en día con la tecnología que tenemos a disposición, también los mismos inspectores tienen al alcance mucha información que pueden contactar, y bueno, entonces ya la brecha se achica un poco, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que debe constatar el inspector? Sí, los 100 metros se cuentan desde que finaliza la vía pública, o sea, desde la vereda enfrentada a la propiedad. Desde allí se cuentan los 100 metros. En primer orden, cuando el inspector se apersona en el lugar, va a verificar el estado del equipo que esté habilitado y que los productos se encuentren cerrados con su etiqueta correspondiente para poder controlar que no hayan sido manipulados, y a su vez que son los equipos que la receta, que son, perdón, los productos que la receta autoriza a aplicar. La receta tuvo que venir a hacerla antes a la municipalidad. Exactamente, 72 horas antes como mínimo tiene que ser presentada aquí en el municipio. Estamos hablando igual de todos los casos donde justamente toca o se vincula con el periurbano que tenemos marcado por la ordenanza, una aplicación que se va a realizar a un lugar que dista más de 200 metros de todas las propiedades o sectores protegidos que tenemos en la ordenanza, no necesita la presentación de receta y no se realiza el control in situ. Solamente se realiza en todos los casos donde está el marco de protección por el tema de las distancias.
Bueno, en ese caso primero se controla el equipo, los productos y el aplicador, obviamente, que tengan estas habilitaciones de las que hablábamos recién. Y después, en una segunda instancia, el inspector debe permanecer en el lugar hasta que se realice toda la aplicación, o por lo menos que se aplique en todo el sector próximo al límite este que tenemos demarcado, ¿no es cierto? Digamos, perdón, Euriel, si alguien fumiga a más de a 200 metros o 300 metros, no hace falta que venga la receta y tampoco hace falta que haya un inspector, pero está claro por todas las charlas que hemos asistido que el tema de los metros, hasta 1000 metros, 2000, en las últimas charlas dijeron que encontraron restos a 12 kilómetros de Andino a Clarke, en la charla del INTA. Digamos que en eso por allí habría que revisar algunas cosas, ¿no? Sí, sí, bueno, obviamente también la ordenanza ya, si bien fue bastante interesante en el momento de su sanción, bueno, ya tiene un transcurso que requiere una revisión a mi modo de ver, ¿no es cierto? Además de, bueno, los nuevos avances que se van desarrollando tanto en la tecnología como en descubrimientos sobre el aspecto residual que pueden generar las aplicaciones. Así que obviamente que sería bueno una multiplicidad de modificaciones, diría yo. Bueno, uno de los aspectos a considerar era la incorporación desde la ordenanza para no dejar lugar a dudas y exigir al Ejecutivo bueno, el control que puede ser por un profesional agrónomo, el tema de que los controles se hagan sí en todo el distrito, en todo tipo de aplicación y no solamente en los que rozan el periurbano nada más. Y bueno, después hay algunos otros detalles técnicos que sería bueno incorporar para, bueno, ir de a poco yendo más allá en la protección de la salud y del medio ambiente. Otra de las cuestiones que por ahí no nombramos que debe controlar el inspector son las cuestiones de clima del momento, ¿no es cierto?, de temperatura y vientos y demás, para, bueno, garantizar que la aplicación en el momento que se realiza impacte donde debe impactar en la planta y no que derive hacia otro lugar, ¿no es cierto? Bueno, de todas formas es un tema de los más importantes, de los más sensibles, que se debaten porque hay muchas sospechas de generación de enfermedades, hay congresos al respecto, asistí al último en Rosario. Más allá de los debates, de los intereses que se cruzan, hay voces de médicos, ya de muchos médicos de todo el país, que alertan acerca de esto. En estas charlas donde hablan de uso responsable, también aseguran que se están usando venenos, y básicamente para los operadores, para los vecinos. Entonces es un tema de máxima sensibilidad, y donde tiene que haber mucha información, porque por allí decían en la última charla que lo escuché, que a lo mejor los operadores no le prestan atención, se distienden. Yo hace mucho no veo un operador vestido de la manera que debe vestirse, y en ese caso yo lo consulté y dijeron que en caso de no estar vestido así, con esas medidas de precaución, no debiera permitírsele la aplicación, por ejemplo. Porque si no tiene cuidado él, tampoco lo va a tener para el resto. Exactamente, bueno, esto de lo que hablábamos, de que en realidad la primera persona a proteger debería ser el propio aplicador, ¿no es cierto? Y también es seguro que si él mismo no tiene conciencia de protegerse a sí mismo, probablemente no, en las cuestiones de detalle más específicas en que hay que estar, no se preste tanta atención si no se preocupan por ello, ¿no es cierto? Y bueno, y en ese sentido los inspectores, bueno, deben ser muy rigurosos en su control, y bueno, sea quien esté trabajando, si se conocen o no, los controles tienen que ser 100% y no se puede permitir ninguna falla, porque bueno, cualquier consecuencia que pueda aparecer de alguna aplicación mal realizada, bueno, siempre va a haber una revisión en toda la cadena de responsabilidad y se va a arrancar entonces por si era una aplicación habilitada, cómo fue habilitada y qué controles se realizaron, y bueno, ahí entonces
el inspector tendrá que responder con su trabajo bien realizado. Después, en un segundo orden, el aplicador y los equipos en qué estado se encontraban, y recién después, en última instancia, tendremos que discutir a ver qué producto se utilizó y cuáles son las consecuencias de su uso. Pero siempre el marco legal es claro, y bueno, entonces la única manera que van a tener de estar protegidos, por lo menos en una primera instancia, para decir que las cosas se hicieron bien, es que se haya cumplido con todas las normativas de seguridad al momento de aplicar. Y después, con respecto a bueno, la trascendencia del tema que tenemos obviamente en nuestra región, que es agrícola, básicamente agrícola en todo el periurbano, obviamente que el impacto es enorme, la exposición que tenemos es enorme, porque además los cultivos no son muy diversos, el sistema tradicional de producción hace que cada vez se utilicen más cantidad de agroquímicos para obtener los mismos resultados, entonces estamos cada vez recibiendo una influencia mayor, además de los alimentos que consumimos, ¿no es cierto?, que vienen no solo con el impacto de los agroquímicos que reciben, sino además algunos ya genéticamente modificados, y entonces, bueno, por eso además a veces se hace difícil para la ciencia demostrar, en algunos casos en particular, cuál es el origen de alguna patología que se pueda llegar a presentar, ya sea en una persona o en la sociedad en general, porque además el ambiente es muy amplio y las distintas maneras en que somos impactados por estos productos es muy diversa, entonces es difícil tener una precisión certera de si es la aplicación lo que me está dañando, o es el agua que estoy tomando, o es los alimentos que estoy consumiendo, o es el cúmulo de todas esas tres cosas y algunas otras también. Entonces, bueno, lo que sí nosotros estamos seguros es de que el sistema así no es sostenible, no solo a largo plazo, que hay consecuencias que ya se están viendo, y no solo en la salud, sino también en el medio ambiente. Yo insisto permanentemente que bueno, la mayor manifestación que estamos teniendo de los problemas hídricos tienen una causa directa en el sistema productivo actual, en el modelo actual, y entonces bueno, es necesaria una revisión, y la revisión necesariamente nos lleva a empezar a reducir el uso de agroquímicos, empezar a aplicar otro tipo de usos al suelo, no solo el agrícola, empezar a mezclar con el ganadero, la rotación de cultivos, volver al arado, y empezar obviamente con la diversificación de las producciones y la producción agroecológica, fundamentalmente en el periurbano, para asegurar que cada vez el impacto que reciban los ciudadanos sea menor. Exacto. Para eso, indefectiblemente, habrá que volver a discutir el tema de los metros, ¿no? Y en esos 200, 300 o 500 metros, bueno, 1500 es lo que pide en la última ley que presentó Carlos Belfrade, por ejemplo, que tendrá seguramente mucho debate en la Cámara de Diputados, en esas franjas lograr una producción agroecológica. Hoy no se ha logrado ni siquiera en esos 100 metros de prohibición. No, bueno, es algo, justamente el gran motivo de crisis de este tema es lograr el cambio de hábito en el propietario o el productor, ¿no es cierto? O sea, mutar del sistema tradicional a las nuevas prácticas agroecológicas, o alguna otra tipo de producción que puede ser vinculada a la agrícola ganadera que se realice en ese área, ¿no es cierto? Que no se fumigue, que no se usen productos químicos, porque siempre por allí este debate se corre de lugar. Nadie, ninguna organización prohíbe producir, prohíben fumigar, usar químicos, venenos. Usar químicos que no sean biológicos, porque recordemos que también hay productos que no son de esta composición química y que sí cumplen básicamente la misma función, así que también a veces se pueden realizar producciones tradicionales, pero con la utilización de otras técnicas, otro tipo de productos a veces, nada más. Así que sí, pero es una mirada general del sistema productivo que hay que lograr modificar, repito, principalmente en los propietarios y en los productores, para que bueno, podamos notar un cambio. Obviamente el cambio debe empezar por el sector periurbano, porque justamente estamos hablando de que el mayor eje conflictivo que tenemos es
la convivencia entre la ciudadanía y las aplicaciones ahí próximas, así que sería lo ideal que podamos lograr en estos años que bueno, ya un poco empezó a caminar con la ordenanza de promoción de la agroecología. Estas capacitaciones que está brindando el INTA y que acompañamos, bueno, van en esa tendencia. Un poco no solo se habla de buenas prácticas en el sentido de, bueno, que los equipos estén bien, los aplicadores estén capacitados y que los productos que se usen sean los adecuados, sino que además se están manejando otras alternativas. La primera charla que tuvimos abiertas para el público en general, bueno, mostraban los impactos de la deriva en algunos casos de mala aplicación, de prácticas alternativas, cómo se obtenían a veces los mismos o mejores resultados sin recurrir al uso de agroquímicos. Entonces, bueno, dando a conocer todas estas prácticas que ya en muchos lugares del país, por suerte, se empiezan a ver, seguramente más de un productor va a empezar a mirar primero cómo es el tema, hasta que algún día se pueda animar a modificar sus hábitos de trabajo, ¿no es cierto?